Agenda Económica es presentado por Grant Thornton, Local Field Global Team. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Bienvenidos a la agenda económica de este miércoles acá en CNN Chile, que la vamos a dedicar a analizar el momento del mercado crediticio en nuestro país. Y el diagnóstico es bastante concreto. Sigue muy débil la demanda por préstamos en Chile, prácticamente de todo tipo. Lo vamos a analizar en la conversación con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena. Muchas gracias por estar con nosotros, José Manuel. Muchas gracias a ti, Nicolás, y un agrado poder conversar. Bueno, a ver, la demanda sigue muy débil. Me parece que un diagnóstico compartido. Yo vi los últimos resultados que ustedes entregaron como gremio y salvo algunas excepciones que tienen su explicación de por qué están creciendo, prácticamente todos los segmentos siguen con caída en la demanda por préstamo en nuestro país. Sí, la cifra más global del total de créditos es que cuando uno mira el flujo de un trimestre, que es un buen indicador, y lo mira hace un año atrás, observa que ese indicador está en el total de créditos caído un 6%. ¿Y dónde están los problemas principales? Uno es que en el punto de vista comercial, empresas grandes, medianas y pequeñas, ese mismo indicador flujo del trimestre está caído un 9%. Los préstamos comerciales. Los préstamos comerciales a las empresas, chicas o grandes. Y cuando uno entra al ámbito de personas, es importante este concepto porque más o menos casi la mitad del total de créditos en nuestro país es a personas. En general somos casi el único país latinoamericano que tiene esa característica. Eso se parece más a indicadores más bien de país desarrollado. Y ese indicador que es consumo, que es hipotecario, aparece rebotando, voy a decir, en dígitos positivos. Sin embargo, ese mismo flujo comparado con lo que fue antes la pandemia, está a la mitad de lo que era el flujo del año 2019, por ejemplo. Es decir, hay un rebote técnico, no porque esté recuperándose la demanda, sino porque no está tan mala como el año anterior. Así es consecuencia de una necesidad de venta, por ejemplo, de viviendas, que se han generado un stock que no es razonable, no es sano que siga creciendo, y hay una posibilidad de que personas tomen esas decisiones, pero ciertamente que el rebote es en un piso muy bajo. Vamos a ir analizando cada uno de los segmentos. Partamos por los créditos comerciales, cayendo en 9%, un año en que el PIB de la economía, con suerte, va a estar en cero. Muy probablemente esté en algo menos, sí. Pero es un reflejo del momento de la actividad que los préstamos por parte de las empresas de todo tamaño estén cayendo casi 10%. En general, nuestra mirada es que es la demanda la que está caída globalmente. También la demanda en el ámbito de las empresas. Y esto se correlaciona, yo pienso, en una mirada un poquito más larga, más allá de que si este año va a crecer un 0,1 positivo o negativo. En una mirada más larga, el desafío principal es que como país necesitamos volver a tener un potencial de crecimiento que sea, ojalá, semejante a lo que teníamos 10 años atrás. En esa época mirábamos un país con potenciales sobre el 5% de crecimiento anual, 5%. Hoy día las perspectivas de los economistas plantean que podemos estar levemente en torno al 2%. Ese salto, esa caída tan importante es un problema porque es un resumen de las dificultades para invertir, de las dificultades que finalmente impactan en el empleo, en definitiva de un país al cual tenemos que volver a tener un lenguaje común respecto a cómo queremos que sea Chile, ojalá en 10 años más. ¿Y es netamente por factores de la actividad por parte de la demanda? Porque algunos pueden pensar que quizás los préstamos todavía tienen algún interés alto porque no se ha traspasado todavía la baja en la tasa de interés por parte del Banco Central. Por supuesto que nada es 0 y 1, hay elementos de uno y otro, pero simplemente, por ejemplo, tomando el elemento hipotecario. La tasa hoy día, que por cierto ha subido también en el margen de un 4,5 a un 5 y fracción, básicamente por efecto internacional, porque el país, nuestro país, Chile, tiene sus papeles de largo plazo también en esa misma tendencia. Bueno, ese nivel, el 5%, fíjate que es la misma, más o menos, que el año 2000.
el año 2000, con un país que crecía en forma muy importante, la tasa de crédito hipotecario era más o menos la misma que actual. Por supuesto, tuvimos más de una década con gran esfuerzo de todos, del país completo, para poder bajar menos del 2%, como conocimos, UF más 1,5%, incluso hubo personas que se pudieron tomar su crédito hipotecario. Eso, ¿no? Hace 4 años atrás. De 2019. Sí, efectivamente. Y entonces, vuelvo al punto, tenemos el 2000, una cifra comparable en la tasa hipotecaria. El problema es que si el año 2000 el nivel de sueldo era 100, el precio relativo de vivienda, voy a decir, estaba en 120. ¿No? Hoy día, haciendo comparaciones parecidas, el nivel de sueldo sigue en 100, pero el precio de la vivienda se fue a 200 o más. Y ese margen es tan alto, fruto de varias causas, fruto de las materias primas, fruto de la mano de obra, fruto de permisología, y podemos empezar a listar. Y entonces tenemos un problema más bien estructural. Y vuelvo al resumen, no es por lo tanto nuestra mirada que la responsabilidad principal del estancamiento en general es de las tasas. Hay un efecto, pero el problema es más global. Tiene que ver cómo construimos un país en donde la posibilidad de buscar eficiencias, de buscar menores plazos, que implica finalmente en costo, hace que nuestro producto final sea cercano a las personas. Lo hemos conversado muchas veces acá, las tasas hipotecarias dependen de las tasas largas. Así y es. También usted lo dijo acá, cuando se produjo el tercer retiro de fondos, que hizo que la profundización del mercado chileno se deteriorara notablemente, que hizo que se dispararan las tasas hipotecarias. Usted en esa oportunidad, hace 2 años, dijo que no vamos a volver a tener tasas en torno al 2 o al 2,5 en 10 años más. Sí. Han pasado 2 años. ¿Tiene esa misma proyección aún? Lamentablemente, reitero mi estimación sobre lo que son nuestros mercados a largo plazo. Hay que reconstruir ese mercado, pero no solamente lo pueden reconstruir los bancos, para nada. Aquí necesitamos al menos 3 elementos relevantes. Primero, una economía que sea capaz de proyectarse en crecimiento. Un país que sea capaz de manejar déficits fiscales. Ojalá superávit fiscales, ¿no? Un país en el cual sus bases robustas de crecimiento sano permitan a las clasificadoras de crédito volver a ponernos buenas notas. Estamos cercanos a que nuevamente nos bajen un peldaño de nuestra clasificación. Segundo gran elemento, generar un mercado a largo plazo donde haya inversionistas. Habían 50.000 millones de dólares básicamente en ese largo plazo, que esos fueron los retiros de pensiones, y esos inversionistas deben confiar en un país para invertir, para tomar depósitos, bonos, a 30 años. Estamos hablando de inversionistas institucionales como compañías de seguro, como AFP o como se llamen los próximos administradores de fondos, dependiendo de si hay o no una reforma de pensiones. Y fondos de inversión internacionales también, ¿no? O sea, Chile era un país predilecto para inversiones de largo plazo. Nunca ningún otro país en Latinoamérica había tenido posibilidad de obtener fondos a 30 años. Los teníamos, y los teníamos a tasas europeas. Hoy día eso se ve muy lejano, y por eso yo digo que como tercer elemento necesitamos hacer todas las tareas que dije en forma sostenida. No basta 6 meses, no bastan 2 años. Necesitamos una trayectoria para volver a tener las tasas que tuvimos. La banca emite bonos para poder luego prestar dinero a las personas, a las empresas, etcétera. Así es. Actualmente la banca, si emite bonos a 20, 25 o 30 años, ¿no hay un mercado interesado en comprar esos bonos? Así es. No hay un mercado profundo de 30 años. De repente algún banco puede hacer alguna acción comercial y decir una campaña por un mes. Pero en forma sostenida no hay inversionistas de largo plazo a 30 años y no hay, por lo tanto, un mercado profundo que permita que las tasas lleguen a los niveles que estamos haciendo. Los bancos intermediamos. Nosotros no tenemos una bóveda donde el dinero se saca. Intermediamos entre alguien, un depositante, un bonista y el que requiere los créditos.
lamentablemente esos depositantes bonistas suben sus tasas por efectos internacionales o por malas políticas públicas nuestras, el efecto es que los bancos seguimos intermediando lo mismo, pero es nuestros clientes de crédito los que sufren. José Manuel, un sector que está en graves problemas es la construcción. Se han multiplicado las empresas de distintos tamaños que han pedido su quiebra. Y desde ese sector, e incluso desde el Ministerio de Vivienda, han criticado bastante a la banca en cuanto a que no ha entregado las facilidades para refinanciar proyectos, en definitiva, para poder darle una mano al sector. ¿Qué opina de esa crítica? Yo creo que hay afirmaciones que no son la realidad. Hemos tenido sucesivas reuniones con las instancias que tú mencionas y las cifras son distintas y las conversaciones son distintas a los titulares. Lo que yo veo es lo siguiente. Primero, hay una caída de la demanda brutal. Como digo, estamos a la mitad de lo que era un periodo, voy a decir, prepandemia. Eso significa que no hay interesados en comprar vivienda por una inseguridad en los sueldos, por una inestabilidad en el tipo de país que se observa de mediano plazo, por una mirada de desconfianza en general a invertir en compromiso de una familia a largo plazo. Y lo segundo es que la banca, cuando enfrenta situaciones complejas de las empresas constructoras, por ejemplo, ha hecho lo mismo que hemos tenido que hacer con los FOGAPE en otros sectores en los años previos, que es intentar acompañar a ese cliente deudor, a la inmobiliaria, a la constructora, porque, reitero lo que alguna vez dije, si un cliente de crédito pierde su capacidad de pago, el primero que va a tener un efecto en sus balances, por supuesto, es la empresa, pero en paralelo es el banco también, que al primera señal de no capacidad de pago va a tener que empezar a provisionar y eso inmediatamente va a resultado. Y es sano que sea así. Y entonces el incentivo está muy claro. El banco tiene que acompañar a sus clientes generando flexibilidad. Y termino muy rápidamente. Sí. Nosotros hemos dado hemos planteado distintas iniciativas junto con la Cámara Chilena de Construcción, por ejemplo, intentando generar demanda o generar espacio, ¿no? Junto con el gobierno también, que se ha ofrecido como aval para la primera vivienda de las personas que quieran adquirir su primera vivienda, valga la redundancia. Por ejemplo, eso no ha tenido el impacto que el gobierno esperaba. Pero me voy hacia el efecto de lo que se denomina FOGAIN, que es una garantía que permite flexibilizar los créditos actuales, los plazos, y que el banco que hace una flexibilización de eso obtiene una garantía a través de créditos adicionales. De hecho, más del 90% de esas operaciones son créditos adicionales. Bien. Y eso significa créditos adicionales para terminar el proyecto o para generar capital de trabajo de esa empresa constructora principalmente. Nosotros planteamos que esa garantía tuviese, para que fuera exitosa, tuviera flexibilidad en los montos, en los tramos. Lo que salió como ley es que en los elegibles, uso palabras que son medias complejas, pero corresponden a aquellos RUT que califican según la ley, ¿sí?, para poder tener esta garantía y poder, por ejemplo, que ese banco entregue dinero adicional. Los elegibles estaban en el orden de los 750 RUT. Hoy día a la fecha, casi el 90% de esos RUT han tenido un crédito con FOGAIN, con crédito adicional, con esta garantía parcial del Estado, una garantía que está en el orden del 60%. Es decir, yo pensaría, esa política pública ha sido muy exitosa y la banca ha estado muy dispuesta y ha usado en plenitud lo que se generó como instrumento. El problema es igual. El problema es que el total de deudores RUT en el ámbito de la construcción inmobiliaria son más de 22.000, claro, no 750. Y desde un comienzo, la política pública está bien diseñada, pero focalizada. Muy focalizada. Hemos planteado ante el Congreso, ante el gobierno, que cambien esos límites o lo eliminen. El gobierno planteó, acaba de ingresar hace pocos días, una indicación en ese sentido, eliminando el tope máximo. Solo en el caso de empresas que construyan viviendas sociales. A ver, nosotros
podemos tener opinión, pero es el gobierno el que tiene la iniciativa, en este caso legislativa. Todo eso ayuda, sí, pero no sé si resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es demanda. Hablando también de soluciones eventuales para problemas de fondo. Condonar el CAE. No conocemos detalles, alcances, ni tampoco financiamiento, pero la deuda está en los bancos. ¿Qué le parece cuando usted escucha eso sin mayores detalles? Es un punto que ha sido conversado allá hace años con distintas autoridades, con el mundo legislativo, y hemos dado principalmente un par de cifras que posibilitan tener una evaluación para poder ir viendo camino. El primero es que esto es algo que está centrado en algunas instituciones bancarias, no es una situación extendida, ¿no? Lo segundo, que esto es una situación que en total es del orden de unos 12.000 millones de dólares. O sea, una cifra gigantesca. Y que tiene la imposibilidad, pienso, de ser tomada por el presupuesto de un Estado, digamos, de nuestro Estado. No es capaz, no somos capaces. Por lo tanto, las cifras hacen imposible una mirada total. Lo segundo es que la mirada que nosotros tenemos es que el producto propiamente tal, creo que con los años se fue mejorando en la lógica del deudor. ¿Por qué? Hoy día las cuotas son del orden de entre 20 y 30 mil pesos mensuales. Y que las personas deudoras lo pagan solo si tienen trabajo. Exacto. Y que si después de iniciado el periodo de cobro pasan 15 años, la deuda se extingue. Ahí la que asume eso es la banca. Lo que asume eso es el Estado. El Estado, sí, tenor. Así es el Estado. Algunos piensan, y con esto termino que se nos acaba el tiempo, José Manuel, de que esta condonación del CAE, precisamente por eso es el volunto. Algunos creen que debería asumir esa condonación la banca, pero no es así, sería el Estado. Sería el Estado. Aquí hay contratos. Esto fue una política pública bien debatida en su minuto. Y creo que en ese sentido lo que los bancos hacen es, tienen un espacio de riesgo de crédito propio, por supuesto. Sobre ese espacio los bancos hacen las provisiones, por supuesto, pero hay una porción relevante que toma el Estado. Y en ese caso el Estado tiene que cumplir contratos con entidades internacionales. O sea, sería otro problema para pensar en que nuestro país, respondiendo a las responsabilidades que asume, y si las incumple, sería otro elemento para que nos volvieran a bajar de categoría. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, a ti. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos con la última parte de la agenda económica de este miércoles. Revisamos ahora una muy buena noticia que se ha venido dando en los últimos meses, que es que sube el poder adquisitivo de las personas. ¿Cómo se mide? A través del aumento de las remuneraciones reales, ya que descuentan la inflación. Veamos lo que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas este miércoles. Nominal significa alza en pesos. ¿Cuánto han subido los salarios en pesos en el último año? 8,7%. La segunda parte es la más importante. El índice real, como les digo, se descuenta en la inflación. ¿Cuánto ha subido en el último año? 3,5%. Y en lo que va de 2023, el avance de los salarios reales han subido 2,8%. Mientras se siga manteniendo a la baja la inflación anualizada, estos números se van a mantener. Y es lo importante porque sube el poder adquisitivo de las personas. Eso les quiero mostrar. También lo siguiente que se supo bien en la tarde de este miércoles, que es la renuncia a la presidencia de Cencosud de Heike Paulmann. De hecho, es primera vez que alguien no del clan Paulmann es presidente de Cencosud. Veamos el siguiente comunicado, donde lo revisamos. Ahí, en pantalla.
Esto es un hecho esencial que envió el retailer ayer por la tarde. La señora Eike Paulman ha presentado su renuncia al cargo de presidenta del directorio por razones personales con efecto a contar del día de hoy. Por unanimidad de los directores se eligió al señor Julio Moura, un brasileño, para su reemplazo. Recordemos que todo esto también responde a las dificultades que ha traído la salida del ahora ex CEO de Cencosud, Matías Videla, por las acusaciones por uso de información privilegiada. Fue muy criticado el directorio de Cencosud por haber en un principio dicho que Eike Paulman iba a asumir algunas de las funciones del ex CEO. La CMF dijo que eso no se podía hacer. Bueno, al final, y como se informa, entonces Eike Paulman ya no es la presidenta de Cencosud. Bueno, cambiamos de tema porque este miércoles en la Agenda Económica AM estuvo el presidente de ENAP detallando un acuerdo con HIF. ¿Para qué? Para la producción de hidrógeno verde. Veamos la conversación acá en CNN Chile. El acuerdo contempla hacer los esfuerzos en conjuntos para comercializar los combustibles sintéticos que ellos van a estar produciendo en un nuevo proyecto que se llama Faro del Sur, que está además instalado en nuestro sitio industrial de Cabo Negro, en la zona de Magallanes. Es un proyecto ya de una escala mayor y por lo tanto el esfuerzo es vender en Chile, comercializarlos, distribuirlos, hacer la logística, en fin, de estos combustibles sintéticos que son carbono neutrales. Eso, son combustibles sintéticos con hidrógeno verde, con el uso de hidrógeno verde en el proceso. Correcto. La planta es de HIF, propietario HIF. No puedo develar otros acuerdos que tenemos con empresas como ellos y otros que son de carácter confidencial, pero lo que sí puedo comentar es lo que se comunicó ayer. Nosotros vamos a tomar estos productos, vamos a usar nuestra logística, nuestra capacidad de distribución que tenemos a nivel nacional y también nuestros equipos de comercialización para llegar a clientes locales, nacionales, que puedan estar interesados en comprar estos combustibles. Por lo tanto, vamos a trabajar de manera muy unida en toda la cadena de valor del combustible sintético. Aprovechando la expertise que tiene ENAP en ese sentido. Por supuesto. ENAP tiene la logística en Magallanes, tiene la zona centro-sur también logística. Nosotros tenemos flota de barcos que permanentemente recorren Chile distribuyendo nuestros combustibles. Hay que recordar que estos combustibles sintéticos tienen la gran ventaja que se pueden utilizar directamente en los vehículos livianos, es decir, o cualquier vehículo a gasolina. Reemplazando el combustible tradicional. Y lo reemplaza. Por lo tanto, todo lo que es la distribución final y el uso de los vehículos no requiere transformación alguna. Lo último que les quiero contar en la agenda económica de este miércoles tiene que ver con combustibles, porque a partir de este jueves, nueva baja, y esta vez de todos los combustibles, porque la última vez el diésel subió. Bueno, ahora el diésel también baja. ENAP lo informó, baja las bencinas de todo el octanaje en torno a 27, 28 pesos. También el diésel, poco menos, en torno a 20, y la parafina que nuevamente baja bastante, en torno a 38 pesos. Bueno, se ocupa menos parafina ahora que estamos entrando al verano. Y eso va a ser muy importante para lo que va a marcar la agenda económica de este jueves, que es el IPC de noviembre. Si bajan los combustibles, eso se transmite prácticamente directo a todos los productos. ¿Por qué? Por los costos de transporte. Bueno, la agenda económica AM va a estar dedicada en gran parte al IPC y, por supuesto, análisis completo en Agenda Económica PM. De esta forma terminamos el programa de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.